Bueno, espero que ese sí va a funcionar. ¿Me escuchan? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, ok. Bueno, eh, supongo que ahora sí pueden ver la pantalla y creo que hay alguna forma para ampliarla, para hacerlo más grande. Yo no lo necesito porque yo sé de qué voy a hablar más o menos. Ok, entonces primera clase vamos a hablar de evolución. Estoy grabando. Entonces, espero que va bien. Quizás que falla otra cosa, puede pasar, ¿no? Eh, ¿Qué es evolución? Bueno, evolución es nada más que cambio en el tiempo. ¿Sí? Entonces, evolución no es solamente un término que se aplica a biología, aunque es lo más impactante en la biología, en general es algo, ¿sí? Es cambio en el tiempo. Tengo que cambiar porque si no me voy loco. Ok. Si tiene que ser una pregunta, tiene que gritar, ¿sí? Porque si yo estoy con mi pantalla de PowerPoint para que lo puedo seguir. Ok, acá tenemos un ejemplo de lo que parece quizás que es evolución o quizás que parece que no. Esta es una hoja de un árbol, de una planta de ginkgo. Y eso está puesto arriba un fósil. Bueno, ese es un ejemplo. Acá tengo otro que es el platypus, que es un bicho muy raro porque es mamífero, igual deja huevos, ¿sí? Y abajo de este bicho tenemos también un fósil. Bueno, esos son dos ejemplos de lo que llamamos living fossils. Entonces, son organismos que ahora en día aparecen exactamente igual que como, por ejemplo, un millón o 500 millones de años pasados. ¿Sí? Fósiles vivientes. Entonces no muestran cambios a nivel de fenotipo. ¿Sí? Pero no es que no hay cambios. ¿Sí? Hay un montón de cambios. Los cambios que hay no se encuentran a nivel de fenotipo. Entonces sí, al genotipo sí podemos identificar. La pregunta que se puede hacer es que si estos organismos realmente evolucionaron. Bueno, evolucionaron a nivel molecular. A nivel fenotípico, aparentemente no. Bien, bueno, entonces ya son dos ejemplos que son un poco raros. Vamos a ver otros ejemplos que no son tan raros. Bueno, vamos a evolución biológica. Una definición simple, aunque vamos a ver que no es tan simple. Se puede definir como un cambio genético en una población de organismos de una especie que se produce con el tiempo. Y acá puse dos palabras en negrito porque son palabras clave en este. Y más que nada lo que puede ser complicado es especie. Por otro lado. Primero, población. Es simple. Es un grupo de organismos. Generalmente estamos hablando de organismos sexuales que se cruzan y compartan un acervo génico, un gene pool, ¿sí? Que tienen los genes en común. Y el gene pool, el acervo génico, es el grupo completo de alelos únicos presentes en el material genético de la totalidad de los individuos existentes en dicha población. Hoy, como odio las definiciones, pero bueno, existen y sirven. Bien, bueno, supongo, dado que ustedes ya cursaron una materia de genética, que saben que es un alelo, todas estas cosas, entonces no lo voy a explicar en detalle. Bueno, lo que es importante, en corto, un alelo es una variante de un solo gen, ¿sí? Donde en los organismos diploides, en general tenemos dos alelos. Son definiciones que abren cosas, pero que no cierran cosas. Entonces, con una definición no lo tenés en claro qué es, ¿sí? Por eso tenemos que estudiar y leer un poquito más. Bueno, por ejemplo, meiosis resulta en recombinación, ¿sí? Y desde la genética estamos pensando siempre en dos loci, pero no siempre es así. La recombinación en conjunto con duplicaciones puede resultar en un ser diploide que igual tenemos tres alelos del mismo gen.
Sí, entonces las definiciones no lo tenemos que tomar muy estricto. Bien, vamos con la otra, especie, porque aquí sí se pone un poquito más difícil. Una especie es un grupo de poblaciones que cruzan mutuamente y que son excluidas reproductivamente de otras poblaciones. Esa definición está clara, ¿sí? El problema es que esta definición solamente sirve para organismos sexuales, porque organismos que no tienen sexo no se cruzan. Bueno, la gran mayoría de los bichos, un bicho es cualquier organismo para mí, la gran mayoría son procariotas y no tienen sexo, por lo cual, otra definición. Un conjunto de organismos que son fenotípicamente similares y distintos de otros grupos de organismos en base de procesos ecológicos y evolutivos. Y acá esa definición es amplio y a veces genera dificultades porque a veces es difícil decir, bueno, este bicho, ¿de qué especie pertenece? A veces está complicado. Porque no tenemos un ensayo simple de, bueno, ¿tiene sexo o no? Bien. Por eso, en general, eucariotas, usamos la primera. Si no se puede, usamos la otra. Ok. Evolución significa cambio. Con esto empezamos. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Las formas de los organismos en todos los niveles, desde las secuencias de ADN hasta la morfología macroscópica y el comportamiento social, pueden modificarse a partir de sus ancestros durante la evolución. Bueno, entonces, evolución, eh, sí, es cambio, pero no todo el cambio biológico es evolución, ¿sí? Porque depende de los genes y depende de las poblaciones. Lo más claro es decir, bueno, por ejemplo, el cambio somático, algunos cambios a nivel de un órgano, dentro de la vida de un organismo no es evolución en sentido estricto. ¿Sí? Por eso es una definición técnica que refiere al cambio entre generaciones. Una palabra clave que se usa mucho en la evolución es adaptación. Bueno, un organismo no se adapta. Lo que se adapta es la población. Vamos a ver en alguna otra clase que lo que hacen a veces los organismos es que pueden exaptarse. Eso es un poco diferente y desde esta exaptación la población puede adaptarse. Siempre hay una exclusión, una excepción. Por ejemplo, el cáncer es algo que en general es algo somático. Es el resultado de un proceso evolutivo, pero no es evolución. ¿Sí? ¿Qué significa? Bueno, significa que estrictamente no es evolución, pero cumple por todo lo demás toda la lógica de la evolución. A ver, un cambio en la composición de un ecosistema formado por varias especies normalmente tampoco está considerado como evolución. Es un cambio más complejo. ¿Sí? Bueno, para cerrar esta parte, una idea que quizás es un poco polémica es que todos los bichos vienen de un solo ancestro. Entonces, sí, nosotros tenemos el mismo ancestro que las bacterias en nuestro cuerpo. Ok, bien. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Lo podemos seguir bien o...? Sí, sí, sí. Bueno, Bien, ok. bien. Es que estoy acostumbrado a que puedo ver los estudiantes y, bueno, así es medio complicado. Entonces no veo ojos que parecen que no lo entienden. Voy a volver. A ver dónde está. Ok, ¿pueden ver otra vez la pantalla o no? No, profe. Uh-oh. Bueno. Open chat. Start share. Window. Share. Ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a explicar la evolución desde un punto de vista histórico. ¿Por qué es importante? Bueno, porque la historia de la evolución es rica, tiene muchas cosas y sencillamente también hay muchos biólogos que todavía
no conocen todos los conceptos de la evolución moderna, del estado de investigación que tenemos en la evolución. Y a veces todavía están eh, basándose su conocimiento en base de la histórica. ¿Sí? Y vamos a ver que en la historia de la evolución pasaron cosas bueno, bastante raras. Bueno, ¿qué concepto será lo más importante? ¿Sí? Y yo creo que en el desarrollo histórico lo que siempre llama mucho la atención son las especies. ¿Sí? Acá tenemos la misma definición que miramos antes, ahora pusimos una especie como central. Entonces, vamos a mirar un poco qué es una especie, porque si era necesario entender que tenemos evolución, que tenemos que entender que hay especies diferentes, bueno, yo creo que es muy, muy importante. Y bueno, obviamente ya los griegos viejos tenían ideas de especies, pero el primero que hizo una descripción más científica fue Linneo, Carlos Linneo, que lo podemos también llamar como el padre de la nomenclatura binomial. Por ejemplo, él era un Homo sapiens. ¿Sí? Bien, bueno, en el año 1758 publicó este trabajo, Sistema Natural en tres reinos de la naturaleza según clases, órdenes, géneros, especies. Bueno, está hablando de tres reinos de la naturaleza. Estos eran los tres reinos, eran tres reinos que ahora son, me parece que son plantas, animales y hongos. Ahora sabemos que hay muchos más reinos y además que tenemos otro nivel jerárquicamente más alto, que son los superreinos. ¿Sí? Estos tres reinos que mencionó Linnaeus en su trabajo eran eucariotas. Y los otros superreinos son los procariotas, bacteria y arquea. Lo que es importante en este es que no es solamente la nomenclatura binomial, porque eso es una herramienta más que nada. Lo que sí es importante es que es la introducción de un sistema jerárquico. Porque este ya nos da un poco Perdón, ¿te estás grabando? Sí, sí, Bien, sí, sí, hola. también estoy grabando en la compu. Gracias. Ese ya nos da una idea de que tenemos algún sistema de ancestro, ¿sí? ¿Por qué? Porque dos bichos pertenecen al mismo clase o al mismo orden y de aquí son más relacionados. Sistema jerárquico. Bueno, antes de Darwin que había varios trabajos y líneas de pensar. Por ejemplo, Maupertuis definió la teoría de lo que se llama pangénesis. ¿Sí? Partículas, tanto de la madre como de la padre, son responsables del carácter del niño, pero era más una mezcla. ¿Sí? Sin pensar exactamente en cómo funciona este. Luego Diderot puso los seres vivos surgidos a través de la generación espontánea y las especies cambian a través de un proceso constante de experimentación donde nuevas formas surgen a prueba y error. Bueno, lo que aquí es importante es la forma de pensar, ¿sí? A prueba y error. No llegó a una teoría completa que pude explicar todo, pero ya eran las primeras ideas en cómo funciona. Bien, la primera teoría era de Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, y ese se llama el transformismo y funciona con características adquiridas. Es bastante famoso, hasta que hay mucha gente que dice que no, ese fue medio raro, un sistema ridículo. Ahora en día estamos pensando más y más que era realmente una idea bastante importante. ¿Cómo funciona esta idea? Está funcionando desde un mecanismo principal, desde una fuerza interna. ¿Sí? Eso significa, si soy jirafa y necesito comer las hojas arriba, arriba, arriba en el árbol, me conviene tener sí, una altura y que de aquí creció con el tiempo la jirafa. Entonces son características adquiridas, ya hay adaptación en el organismo, donde ahora en día la idea es que la adaptación es algo que pasa entre generaciones.
Bueno, a medida que un organismo se desarrolla, adquiere caracteres individuales y ese sí se puede heredar a la descendencia del individuo. Bien. Pregunta, ¿les parece un mecanismo real o les parece totalmente ridículo? No sé, para mí sí, porque no es lo de supervivencia del más apto también, la ley de supervivencia del más apto, que a la jirafa de cuello corto no, como que no sobreviven y al No, no llegar a comer hojas, sí, sí, podría funcionar bien, pero sí. la pregunta también va es si será un mecanismo que está funcionando así. Epigenética. No sé si escucharon mucho ya de epigenética, pero epigenética es una forma donde podemos, por ejemplo, gracias a metilación del ADN, que podemos cambiar las características de genes ya en un organismo. Esas son las cosas de los últimos 10, 20 años. Entonces, este resultó que ahora en día estamos tomando otra vez la teoría de Lamarck un poquito más serio. ¿Sí? No es el poder más fuerte de la evolución, pero sí, seguramente, vía la epigenética, aporta. Bien. Seguimos. Ese fue todo antes de Darwin. Perdón, Ariel, pero tal Sí. vez una cuestión que está como incluida en el pensamiento o en la idea de Lamarck era que en cierta medida era como que era dirigida la evolución. Entonces la evolución era dirigida a que, bueno, tengo que estirar el cuello y hacerme más alto, ¿no? Como una forma de cómo tengo que hacer para evolucionar. Sí. Y eso tal vez vamos a ver, bueno, pues en la clase si se va a ver o no, pero cómo es realmente en términos reales la evolución, si la evolución es dirigida o no. Claro, en este concepto la teoría de Lamarck es realmente resulta en algo totalmente diferente, ¿sí? Y ahora en día aproximamos la evolución siempre como un proceso sin dirección, donde sí, la teoría de Lamarck es dirigida. ¿Sí? Bien, Charles Lyell publicó un libro, Principles of Geology, que era más sobre geología, pero también un poco paleontología, y acá puso algunos principios también importantes, que es por ejemplo la uniformidad de leyes a través del tiempo y el espacio, que es algo que es más de la epistemología, y la uniformidad del proceso a través del tiempo y el espacio. Eh, en otras palabras, los procesos naturales son constantes a través del tiempo y el espacio. Esas son cosas que para nosotros ahora en día son obvios, pero si tenemos que pensar en el conocimiento que tenían esta gente como 200 años pasado, es importante marcar estas cosas. Y son cosas que para Darwin era importante. ¿Sí? ¿Quién era Darwin? Bueno, era erudito, estaba leyendo mucho, mucho, mucho naturalista, geólogo, biólogo, semiteólogo, y lo que era importante para su desarrollo era primeramente el viaje que él hizo con el barco del Beagle. ¿Sí? Bueno, en este barco viajando, más que nada cuando estaban cruzando el Atlántico, del capitán, el capitán le daba el libro de Lyell a Darwin y dije, bueno, quizás que te conviene leer este. Entonces estaba leyendo este libro e incluyó estas cosas en su pensamiento. Bueno, ¿cuál era la tarea? La tarea era hacer colecciones de muestras, de bichos, también muestras geológicas, todas estas cosas para obtener un mejor conocimiento de, bueno, en este caso era dirigido más que nada a América del Sur y Australia. Pero bueno, también tenía, porque era un realmente erudito, interés en humanos, antropólogo. Entonces, por ejemplo, desde Bahía Blanca hizo varios viajes con gauchos. Entre otros, se fue a Tres Picos, que es el punto más alto de la provincia de Buenos Aires. Nunca llegó a Tres Picos, pero sí estaba muy cerca. Y tenía mucho interés. Y
lo que encontré también a bordo de este barco del Beagle eran, bueno, indios de Tierra del Fuego. ¿Y por qué? Porque ya era el segundo viaje del Beagle. En el primero ya encontraron estos fuegianas y lo incorporaron en el equipo. Bueno, y suena raro, pero realmente fue así. Estaba pensando, bueno, si ellos tienen un ancestro en común, bueno, ellos significa los fuegianos que él encontró en el barco y los fuegianos que él encontró en las islas, que eran, bueno, casi animales, porque no tenían, bueno, la misma educación, no tenían casas, todas estas cosas. Estaban pensando, si ellos tienen un ancestro en común, ¿por qué los humanos no tienen un ancestro en común con otros animales? Suena medio racista, pero bueno, hay que ponerte en la posición de él. Y todo lo que comporta, que contribuye a generar esta idea que tenía. Bueno, claramente muy importante, visitó las Islas Galápagos. ¿Y qué es particular de este? Que son islas, significa que son aisladas, y que son geológicamente muy jóvenes. Bueno, y luego de este visitó a Australia, y que es importante de Australia, que es geológicamente bien separada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay muchos marsupiales, ¿sí? Que acá en general no hay. Y que de aquí tienen otros bichos. Bien, bueno, el gran importancia que tenía era obviamente el trabajo que hice con los pinzones de estos pájaros, identificando que los pájaros eran casi iguales, pero justamente que los pinzones eran diferentes y que este correspondía un poco con las semillas de los árboles diferentes en las varias islas. Bueno, de aquí estaba pensando. Bueno, 5 años de viejo y tenía que registrar la colección. Y mientras tanto estaba haciendo una buena vida como se llama un gentleman scientist. Entonces estaba leyendo mucho, registrando toda la colección. Y mientras encontré un trabajo totalmente diferente, un trabajo de economía, de Malthus. Se llama An Essay on the Principle of Population. Y ese describe que los recursos no son infinitos, ¿sí? En algún punto no hay más cosas de algo. Bueno, y justamente lo combinó con todo el conocimiento que ya tenía y que de aquí llegó a la idea de selección natural. Bien, desde que volvió del viaje estaba más que 10 años no solamente registrando la colección que tenía, pero también coleccionando datos, ¿sí? De otros científicos. Tenía, por ejemplo, mucho interés en las razas de perros y en las razas de caballos, y todo estaba incluyendo un poco en la teoría, y quería hacer un trabajo con un fundamento bien estable. Hasta que encontró un trabajo de otro investigador, Wallace, que publicó un paper corto on the law which has regulated the introduction of new species. Y de aquí mostró que Wallace estaba pensando un poco en la misma dirección. Bueno, se juntaron y que de aquí, el 1 de julio, en el año 1858, hicieron una presentación conjunta en la Sociedad Linneana en Londres, on the tendency of species to form varieties and the perpetuation of varieties and species by natural means of selection. Y ese es el origen, y un poquito más tarde publicó su libro famoso. Bueno, ¿qué es lo que contiene? Bueno, es un libro que realmente puedo recomendar a leer. Es fantástico el libro, está muy bien escrito, muy claro y en un inglés muy simple. Empezamos con estos 3 hechos. Él lo puso como hechos, como el fundamento, ¿sí? Cada especie es lo suficientemente fértil como para que, si todas las crías sobrevivieran para reproducirse, la población aumentaría. ¿Sí? Que obviamente no es así, pero ese es un punto para empezar. 2. A pesar de las fluctuaciones periódicas, las poblaciones siguen siendo aproximadamente del mismo tamaño. ¿Sí? Entonces, aunque si hay suficiente
para sobrevivir y para reproducirse, debería ser que la población aumenta, pero no aumenta. ¿Sí? Aquí viene la idea de Malthus. ¿Sí? 3. Los recursos, por ejemplo, los alimentos, son limitados y relativamente estables a lo largo del tiempo. Esos son los 3 pilares en lo cual basa su idea, la idea de la lucha por la supervivencia. Bueno, ¿cómo es? Los individuos de una población varían significativamente entre sí. Una gran parte de esta variación es hereditaria. Y 3. Los individuos menos adaptados al medio ambiente tienen menos probabilidades de sobrevivir y de reproducirse. Más adaptados al medio ambiente tienen más probabilidades de reproducirse y dejar sus rasgos hereditarios a las generaciones futuras. Y aquí tenemos muy cortito la idea de la selección natural. Bueno, este proceso, si se lleva a cabo lentamente con suficientes generaciones, puede resultar en que vamos a tener especies nuevas. De aquí el nombre del libro, aunque no es exactamente correcto, The Origin of Species. Debería haberse llamado The Origin of New Species. ¿Sí? Bien, creo que es el único error que tiene en el libro. Bien, hasta ahora, ¿estamos bien? Sí, profe. Ok, bueno, vamos a seguir. Ok, ¿qué es evolución? Formas mejor equipadas para sobrevivir y dejar descendientes. No solamente para sobrevivir, puedes sobrevivir, pero si no vas a dejar descendientes, no hay evolución, ¿sí? Formas mejor equipadas van a incrementar su frecuencia en la población de la próxima generación. Esa es más que nada, en pocas palabras, selección natural. Bueno, ¿esa es evolución? Sí, pero es un poco más complicado. Y se complicó más que nada en el próximo siglo. ¿Y por qué? Bueno, eso tiene que ver con el flujo de la información genética, que seguramente conocen. Empezamos con ARN, hacemos transcripción hacia ARN y desde la ARN hacemos una traducción a proteína y las proteínas generan el fenotipo, etcétera, etcétera. Es un poco simplístico, pero esa es más o menos la idea. Bueno, ¿qué les parece que falta los fundamentos mencionados? Nos mencioné un montón de cosas de economía, de recursos que faltan, idea que los cambios son lentos, estructurales y todo esto. ¿Qué es lo que falta si lo ponemos con nuestro conocimiento ahora en día? Bueno, Darwin tenía un libro en alemán, es decir, después de la publicación de su libro, tenía un libro en alemán que alguien lo mandó, pero Darwin no pudo hablar alemán, sprach ja kein Deutsch. Era el libro de Mendel, y este libro de Mendel fue publicado en el año 65, entonces son 6 años después de The Origin of Species. Y nunca lo leí. Bueno, entonces la forma de Darwin, la forma de pensar de Darwin era totalmente diferente que la forma de pensar que tenemos nosotros. Bueno, entonces tratamos de ponernos en la posición que tenía Darwin. Darwin estaba pensando en que las cosas, las características, los traits, se mezclaban. ¿Sí? ¿En qué forma? Como pintura. ¿Sí? Entonces es realmente directamente algo cuantitativo. Bueno, es así. Bueno, si vas a mirar al trabajo de Mendel, no es así. Según el trabajo de Mendel, es blanco y negro, es decir, verde o blanco, ¿sí? Porque trabajaba más que nada con arvejas y tenía un color o no tenía este color. Bueno, hay algunas cosas entre medios, ¿sí? Existen muchos fenotipos que muestran este proceso de mezclar como pintura. Puede ser que, por ejemplo, hay varios genes involucrados. Eso es lo que sabemos ahora en día. Y ya con un solo gen puede pasar en 2 pasos, ¿sí? Depende un poco si es una situación de dominante y recesivo. A veces no tenemos un alelo dominante. Eso significa que cuando vos tenés 2 alelos,
significa que te vas a tener con la mezcla un fenotipo entre medio. ¿Sí? Ese será tipo 1, blanco, gris, negro. Y el tipo 2, esa es la descripción de Mendel, es blanco y negro. ¿Sí? Entonces tenemos sencillamente tenemos 3 genotipos, pero tenemos solamente 2 fenotipos. Bueno, un error típico, ¿sí? Para hacer un poco, para destacarlo un poco, es que el gen que es dominante no necesariamente tiene mayor aptitud. No necesariamente. Puede ser que no. ¿Ok? Bien. Selección. ¿Qué tipos hay? Bueno, depende de tu punto de vista. Original están descritos selección negativa o purificante y selección positiva. ¿Sí? La selección negativa purificante es la fuerza que va en contra de la evolución. Y eso también genera mucha confusión, o generaba mucha confusión. Selección negativa contribuye al proceso de la evolución, pero no genera evolución. ¿Por qué? Porque es selección purificante. Entonces vamos a tener una mutación que es desventajosa, por lo cual lo vamos a purificar de la población, por lo cual esta mutación nunca se fija y ahí no hay un cambio. ¿Se entiende? Bueno, por otro lado tenemos la selección positiva, que es la fuerza que fija mutaciones que son favorables. Bueno, ahora vamos a mirar en cómo funciona a nivel poblacional. Estamos hablando entonces de adaptación. Sabemos que hay, puesto a la derecha, selección negativa y selección positiva. Lo más simple es este esquema. Selección estabilizante, selección direccional o selección diversificante. Y son el resultado de estas dos fuerzas iniciales, negativa y positiva. Estabilizante significa que buscamos un fenotipo entre medio. ¿Sí? Si tenemos blanco y negro, buscamos el gris. En el direccional buscamos o blanco o negro. Y en el diversificante buscamos blanco o negro, pero no gris. Esas son las 3 formas de selección que salen directamente de la idea de selección negativa y selección positiva. Pero hay muchas más descripciones de selección. Vamos a ver que hay selección relajada, muchas más descripciones. Ok. Bien. Otro. Evolución consiste de mutación y fijación. Eso es todo, ¿eh? Se pone súper complejo, pero la base es muy, muy simple. La mutación puede ser puntual, puede ser una recombinación o una duplicación, pero es algo que ocurre a nivel individual en la línea germinal. Y el segundo paso, la superposición, de la fijación de la mutación. Y eso es algo que ocurre a nivel poblacional. Entonces hay una mutación, y si esa mutación es favorable, puede fijarse en la población, significa que tiene que pasarse por toda la población. Bien. Otra, las mutaciones, hay 3 tipos. Puntuales, recombinaciones que van con las duplicaciones, y hay algunos cariotípicos. Bueno, acá puse la foto de Iman Khelif, que ganó el boxeo en los Olímpicos. Muy polémica porque había mucha gente que dijeron que era un hombre, donde sencillamente es una mujer que probablemente tiene un cariotipo diferente, ¿sí? Probablemente tiene también parte o quizás uno completo cromosoma Y, ¿sí? Pero es una mujer, claro. Pero son mutaciones que son diferentes. Esas son las mutaciones sobre las cuales está funcionando la evolución. Bien, ¿cómo funcionan procariotas? Bueno, también tienen algunas veces con cariotipos cromosomos dispensables, ¿sí? Como por ejemplo, quizás que la escucharon los plásmidos. Acá una definición, no es muy importante, es importante que si te vas a poner más en la biología.
Bueno, otros elementos genéticos móviles, sí, transposones y virus, ¿sí? Y hay algunos más. Bien, la descripción histórica. Entonces, las teorías de Darwin y la teoría de Mendel fueron publicadas más o menos en el mismo año, 6 años de diferencia. El trabajo de Mendel, por alguna razón, no fue muy popular inicialmente, probablemente porque estaba en alemán, y tardaba bastante hasta que nació bien a la luz y lo pudieron implementar o complementar con la idea de Darwin. Y eso generó cosas un poco raras. Y vamos a ver en varios pasos por qué. Bueno, la descripción de Darwin, basada en miles de detalles de todas sus colecciones, ¿sí? Es uno de cambio gradual, es un cambio gradualista. Aquí estaba pensando en que es como mezclar pintura, donde la teoría de Mendel es más atomística, más blanco y negro, ¿sí? La arveja tiene el color o no tiene el color. Y reconciliar estas dos cosas fue difícil. Es difícil de entender en la posición que tenemos ahora en día, pero en esta época con mucho menos conocimiento, sin saber la estructura de ADN, de todo el conocimiento que tenemos nosotros de biológica de esos sistemas, era otra cosa. Bueno, 1918, Fisher demostró que la variación continua en poblaciones reales podía derivarse de principios mendelianos. ¿Sí? Ese tenía que ver con la cantidad de genes involucrados. ¿Sí? Luego, el mismo Fisher, Haldane y otro biólogo importante, Sewall Wright, demostraron que la selección natural podía operar con la genética mendeliana. Entonces estamos hablando de más o menos unos 60 años que necesitaban para unificar, para reconciliar estas dos teorías. Y en toda esta época la gente estaba pensando cualquier cosa, que resultó en un montón de teorías raras. Bueno, después de lo que tenía que hacer es incorporar esta teoría en otras áreas científicas como la especiación y, por ejemplo, la paleontología. Y este resultó que al final, en el año 1947, formalmente llegaron al consenso que ahora en día se llama el neodarwinismo, o también lo llaman la teoría sintética de la evolución, que es nada más que la evolución según Darwin con incorporado la genética mendeliana. Bien, bueno, vamos a hablar un poco de este. No tanto porque ustedes ya cursaron genética, pero bueno, igual vale la pena pasar un poco para este, aunque para este taller, esta materia, no lo van a necesitar para nada. Tenemos una población imaginaria, solo 8 individuos y acá tenemos puesto los genotipos. Es el típico, entonces tenemos un alelo dominante y un alelo recesivo. Tenemos alguna frecuencia de A dominante, 3 sobre 8, de A dominante a recesivo, 3 sobre 8 y 2 sobre 8 solamente recesivo. Y este genera con los signos P, Q y R y suma a 1. Bueno, y podemos poner esta imagen como un ejemplo cómo resultan los varios cruces, ¿sí? Que en realidad es algo bastante sencillo. Lo que a mí siempre me costó, nunca me gustan los símbolos que están usando. Están usando P mayor, Q mayor y R mayor. Y luego para los genes están usando P menor para P y Q menor para el recesivo, donde Q mayor corresponde a heterocigota. Esto a mí me genera mucha confusión, pero es cuestión de... ahí está definido, hay que trabajar con esto, es así. ¿Qué significa? Bueno, podemos calcular la frecuencia de un gen, del alelo dominante, en la población es igual a P más la mitad de Q.
¿sí? Y Q es R más la mitad de Q. Bueno, ahí voy con... A mí me parece que la definición de Q menor es raro. Yo lo llamaba R. Pero bueno, es mi problema. Tenemos un modelo de la genética de poblaciones. Otra vez, no es la tarea de esta materia, pero lo vamos a mostrar nada más. Le vamos a mostrar, ¿por qué? Porque luego tengo otro modelo que es más simple. Ahí vamos. Bueno, el equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Este lo conocen o no? Sí, lo dimos. Ok, entonces este ya es parte de genética, está bien. Bueno, esa siempre es la parte que a mí me cuesta más, porque, porque en realidad en la evolución molecular nunca la usamos, nunca. Pero es un equilibrio importante, ¿por qué? Porque un desvío de este equilibrio es indicativo porque hay algo que está pasando, que hay, por ejemplo, que hay selección o que hay un cambio en el tamaño de la población, que hay migración. Por eso, tener el equilibrio de Hardy-Weinberg desde un punto de vista biológico es importante. Bien. El equilibrio de Hardy-Weinberg refleja la importancia de frecuencias de genes en lugar de genotipos, por lo cual también lo podemos entender como una simplificación. ¿Sí? Bueno, y viene con algunas derivaciones, ¿sí? Entonces, P en la próxima generación es igual al P cuadrado más mitad de PQ más la mitad de PQ más un cuarto de Q squared, ¿sí? Bueno, que resulta en estas fórmulas. Acá otra vez en la tabla tenemos alguna información sobre cómo resulta el resultado. Bueno, al final significa que la cantidad de genotipos P', la próxima generación, depende de la frecuencia del gen y no depende, ¿sí?, de los genotipos. Ojo, solo si tenemos una población grande. ¿Sí? Bien. Por lo cual es un equilibrio. Bueno, ¿para qué sirve? Bueno, ya lo indiqué, sirve más que nada para detectar anomalías. Esa es una imagen, un gráfico, ¿sí?, de combinaciones de dominante recesiva según Hardy-Weinberg. Entonces son combinaciones que se puede encontrar en equilibrio. Todo lo que está fuera de este no es en equilibrio. Bueno, algo que sí es importante del equilibrio de Hardy-Weinberg significa, porque hay equilibrios que no son 50-50 o 25-50-25, se puede preservar variación sin nada. ¿Ok? Si gira que algo está pasando, si estamos afuera del equilibrio y simplifica el modelo. Y voy acá, son 3 pasos para hacer en lugar de antes, a ver, aquí eran 5 pasos o 4 pasos y ahora son 2. ¿Sí? Entonces es una simplificación del modelo matemático para aplicar. Por eso también es importante. Bueno, se puede aplicar en varias formas. Si le vamos a aplicar a evolución, lo aplicamos con S, el coeficiente de selección. ¿Sí? Entonces, en su forma más simple, tenemos dos genotipos, A mayor y A mayor, A menor, que es el dominante, y supongamos que acá tampoco, acá es el que tiene mayor aptitud. Significa que A menor tiene menos chance de sobrevivencia. ¿Sí? Entonces de aquí tiene una coeficiente de selección en contra, 1 menos S. Bueno, y eso es lo que tenemos que hacer, es agregar este en las mismas derivaciones de Hardy-Weinberg. Bien, acá puse una parte de la tabla del último. Aplicamos S y lo que podemos decir que la aptitud promedio es P square más 2PQ más Q square, pero Q lo que tenemos que hacer es multiplicarlo con el factor que contiene la aptitud, ¿sí? Porque Q es AA y ese tiene una menor aptitud. Entonces acá tenemos que multiplicar por
1 menos S. Y este debería ser igual a 1 menos S por Q square. ¿Por qué? Porque S otra vez es el factor que corresponde a la selección. Entonces este afecta a Q y no afecta a P ni a PQ. Bueno, y ahí se abre la gran caja de trucos matemáticos que no son muy difíciles para seguir. Está totalmente descrito también paso por paso en el libro. Lo que es importante es, podemos ver cómo cambia P cuando hay selección. Según la idea de Hardy-Weinberg, sí. ¿Por qué? Porque Hardy-Weinberg es un equilibrio cuando no pasa nada raro. Si no hay selección, si hay selección, debería cambiar. ¿Ok? Bueno, podemos ver cómo cambia P. Tenemos que entender que acá el porcentaje de A es igual al porcentaje de fenotipo A es igual al porcentaje de fenotipo AA y la mitad del fenotipo AA. ¿Ok? Bueno, y de aquí vienen estas fórmulas. Entonces, P en la próxima generación, ¿sí? Significa, ahora es P menor, entonces es P square más PQ. ¿Sí? Porque ese es el porcentaje AA, P square, más la mitad del porcentaje de A menor, que es PQ. Bueno, en realidad normalmente es 2PQ, por la mitad de 2PQ es PQ. Bueno, esto lo podemos también escribir como P exento es P dividido por N menos SQ squared. ¿Sí? ¿Por qué? Porque P más Q es 1. Y porque P más Q es 1, podemos decir, bueno, P square más PQ es igual a P multiplicado por P más Q es igual a P. Son trucos nada más. Y este resulta en que vamos a tener una fórmula que nos indica cuál es la diferencia en el alelo, en el gen P. ¿Sí? Delta P es P exento menos P. Podemos calcular P exento. Tenemos una fórmula para P. Aplicamos. Chao. Un ejemplo. Supongamos que tenemos la misma cantidad de P y Q. Ambos 0.5. Tenemos un coeficiente de selección en contra AA de 0.1. Llenamos la fórmula y esto resulta que P próxima, P' es 0.5128. ¿Ok? Entonces, ese sí, si conocemos el coeficiente de selección, lo podemos teóricamente, lo podemos usar para hacer algunas predicciones sobre el comportamiento de la población. Bueno, hay algunos más ejemplos de este. No lo voy a tratar en clase porque si no va a ser una clase muy larga, pero sugiero que lo van a leer con algo de atención. El ejemplo de Peppered Moth es un ejemplo clásico, que es algo que realmente pasó en la revolución industrial en Inglaterra, donde inicialmente había un que es un moth otra vez. Bueno, es un insecto ¿sí? Inicialmente tenía un color medio blanco, ¿sí? Y con el avance de la revolución industrial, donde había mucha contaminación, cambió el color hasta negro, así que se daban cuenta que había mucho más polución y cambiaron un poco el diseño de las industrias, más que nada que pusieron lo que es malo muy alto en el aire, y otra vez bajó el color hasta blanco. Es realmente un estudio bastante interesante. Bueno, y el ejemplo de resistencia contra pesticidas también con DTT es un ejemplo bastante clásico. Si tienen preguntas de lo escuchamos el miércoles, ¿sí? Pero me parece que está muy bien explicado en el libro. Ok. ¿Ustedes tienen libre después de las 4 o ya tienen algo diferente? ¿De clases, profe? Sí. No, no tenemos otra materia hoy. Ok.
porque si no se va a poner larga. ¿Dónde estamos? 25 de 38. ¿Podemos hacer una pausa ahora de, digamos, 10 minutos? ¿Les parece bien? Sí, como ustedes. Bueno, perfecto para que no es tanto en una hora y media, ¿ok? Bueno, entonces hacemos una pausa de unos 10 minutos. Yo sigo online, pero bueno, cualquier cosa arrancamos en 10. ¿Ok? Bueno, Bien. perfecto.